María Alicia Sosa, ¿cómo estás? Hola Luis, bien. Qué Raro, chévere, esto se siente ra- raro porque yo siempre estoy del rarísimo. otro lado preguntando. Y nos hemos visto en tantas ocasiones bueno, cuando compartíamos piso en Unión Radio Exacto. y Pisos, escaleras, todo cafés horribles. puesto de estacionamiento, angustias de llegar Exacto. temprano. Sí, sí, total. Eh, Madrugadas. bueno, pues llegó el día en que me tocó entrevistarte. Wow, qué honor. Bueno, el mío. Mira, ¿cuánto tiempo tienes ya en los Estados Unidos? Tengo 1 año y 8 meses. Ya. 1 año y 8 meses. ¿Tú aquí te en viniste para acá todavía trabajando en la producción de César Miguel? No estaba trabajando ya con César, pero me vine como reportera de Runrunes, haciéndoles cosas a ellos, con Nelson, y sí, seguí trabajando con ellos y con un proyecto que se llama Hispano Post, que es de periodismo. Y bueno, la verdad es que tuve la suerte de venirme a hacer periodismo acá. Y, o sea, como irme del país y poder hacer periodismo, cosa que muchos de nuestros colegas no tienen esa suerte y ese privilegio. Así Claro, que porque además es como una comunidad profesional reducida. Realmente los lugares a trabajar acá en la ciudad de Miami sí, para los comunicadores no son tan abundantes como uno imagina. sí. Y saliendo de Venezuela, de ese torbellino informativo, de esa angustia comunicacional, de esa forma en que está amenazada la libre expresión, de pronto llegas a Miami. ¿Cuál fue tu primera sensación? Sí, de hecho, bueno, yo tenía ese miedo. Yo decía, yo en Caracas cubría, no tenía tranquilidad. Yo cubría desde el juicio de Leopoldo López. Un día estaba en la frontera con Colombia, un día estaba en un automercado que me estaban cayendo a golpes por gente, un guardia nacional o por comida. Y yo decía, de verdad me voy a ir a Miami a cubrir que un raccoon atacó una basura de una casa. O sea, de verdad, tenía ese miedo de aburrirme, de que a lo mejor yo estoy hecha es para esa vorágine, como dices tú, de noticias en Venezuela. Y la verdad es que he visto esto como una oportunidad diferente y una etapa distinta en mi carrera. Y sí se han dado cosas muy distintas. He podido cubrir cosas más internacionales. He tratado de estar muy vinculada con el tema de la diáspora venezolana, hacer entrevistas a exiliados, tratar de no perder ese vínculo, porque esa era mucho mi preocupación. Yo no quería perder el vínculo con Venezuela y he tratado de mantenerlo desde mi cobertura aquí. Pero sí, sin duda alguna, la cobertura aquí es mucho más tranquila. No hay esa emoción de la política, o por lo menos yo no vivo la política de aquí con la emoción con la que vivo la de allá. Sí, ¿qué crees tú que tenga más? Que lo que estás viviendo aquí se acerque más a la normalidad, o lo que está pasando en Venezuela se acerca más a lo que no es normal? Bueno, obviamente lo que está pasando en Venezuela yo creo que no es normal, pero en términos de periodismo eso es emocionante. Digamos, a los periodistas nos gustan las situaciones cada vez, bueno, mientras más anormales nos gustan más. Yo siempre he querido ser reportera de guerra y haber ejercido en Venezuela no está muy lejos de eso, y eso me gusta. Pero definitivamente no es una situación normal, y yo creo que también se agradece la tranquilidad que te brinda estar en un lugar donde puedes ir a un automercado y comprar, donde vas a una farmacia y sabes que hay los remedios para tus hijos, para tus sobrinos, para tu familia. O sea, esa tranquilidad también se agradece, y no te voy a negar que me gusta, por un lado, uno Eso se acostumbra. ya va en lo personal, ese Sí, tipo de tranquilidad. Ahora, exacto. ¿por qué siempre quisiste ser reportera de guerra? No lo sé explicar, pero es una adrenalina. A mí la gente me pregunta, ¿no te da miedo? ¿Qué valiente eres? Realmente no soy valiente, y siempre lo digo, yo no me considero valiente. Yo tengo miedo a otras cosas. Tengo mucho miedo a otras cosas que me parecen mucho más tontas. Es un tema de adrenalina, es un tema de que no me da miedo que me pase algo. ¿Será un tema de contenido? Que te llama la atención el contenido de situaciones complejas como esa. Sí, sí, es un tema de curiosidad, de que me llama mucho la atención. Desde chiquita he sido como morbosa, en el sentido de que me gusta ver un accidente, me gusta ir, está pasando algo en un lugar y me quedo viendo. Me llama la atención, y realmente no es algo que no me da miedo, pero no por eso soy valiente. Te repito, me dan miedo muchísimas otras cosas.
Claro, claro, yo lo entiendo como el interés por eso. Es un tema de adrenalina y que, bueno, tengo ese gen de que esas cosas no me dan miedo, pero... Claro, investigar e informar. Pero entonces disfrutas más el tema profesional en la calle, en el campo, estando en el campo de trabajo, a estar trabajando dentro de un estudio. Sí, definitivamente me gusta mucho más la calle y también creo que, bueno, el periodismo es un proceso y es largo, pues hay etapas de estar en la calle, hay etapas de ser redactor, hay etapas después a lo mejor de leer noticias y ser ancla. Yo quiero atravesar todo eso y bueno, sí he tenido sueños de trabajo, me gustaría, no sé, yo veo como referencia a una Patricia Yaniot, a una Christiane Amanpour, o sea, las veo como referencia, al final ellas presentan noticias, ellas hacen entrevistas, pero para ser buenas periodistas tuvieron que ser primero buenos reporteros y eso yo creo que es la base del periodismo. Ser un buen reportero es la mejor formación para cualquier periodista. ¿Te fuiste de Venezuela por oportunidad de trabajo o por la situación del país? Mira, Luis, yo me fui de Venezuela, bueno, tuve una oportunidad de trabajo, como te digo, afortunadamente, pero sí te confieso que yo tenía 3 trabajos, yo era reportera internacional de Antena 3 y de otro canal aquí en Estados Unidos que se llama Estrella TV, trabajaba en la radio con César Miguel, trabajaba en Run Runes, digamos, yo hacía todo lo que podía hacer y estaba en buenos lugares de periodismo. Y yo iba a cumplir 30 años y yo dije, yo no puedo comprarme ni un triciclo con mi sueldo. Y eso me deprimía un poco. Yo decía, estoy haciendo todo lo que yo creo que tengo que hacer y no puedo ni siquiera soñar con nada. Y la parte económica pesó mucho. Yo dije, tengo que irme a otro lado a buscar qué pueda ahorrar. Ya no tengo 25 años, gracias a Dios, bueno, no me faltó nada porque vivía con mis papás, pero realmente la parte económica pesó mucho y esa tranquilidad que uno busca, a pesar de que, bueno, quieres vivir esa emoción de las marchas, la calle, la política, la quieres vivir, pero llega un momento en que dices, también quiero tranquilidad, quiero poder salir una noche y que no viva aterrada, que no esté aterrada todo el día por lo que le pueda pasar a mi familia. Y bueno, también me fui buscando un poco eso. Son tus años económicamente productivos. Sí, bueno, que nos tocó diferente y yo, claro, la verdad, y te digo algo, estoy aquí tampoco, y tú lo debes saber, las cuentas tampoco dan, sí, o sea, y los gastos son mucho más grandes, pero yo digo, uno está afuera y las dificultades son más grandes, o sea, yo me he dado cuenta que las dificultades son más grandes, pero también pienso que las satisfacciones, si lo logras y si trabajas y lo logras, van a ser más grandes también. Sí. O sea, como que irte del país es como que quieres algo más grande, o sea, como estás soñando con algo mejor, sobre todo en la situación en la que está Venezuela ahorita, uno a veces sentía que el país se le quedaba como chiquito. ¿Has vuelto a Venezuela desde que saliste allá? Sí, he vuelto varias veces, de hecho estuve cubriendo las marchas en abril, me fui allá a cubrir la marcha del 19 de abril, y bueno, emocionante el tema, como siempre, me hacía falta, de hecho me fui, pedí un permiso no remunerado, dije me quiero ir a cubrir, como por pasión, básicamente. ¿En tu opinión esas marchas, esas protestas, estaban bajo control o eran protestas completamente fuera de control? ¿Control de qué te refieres? Digamos, organizativamente, ahí respondían a una organización, a unas indicaciones, o eran marchas que orgánicamente se fueron dando en la medida que el cansancio de la población fue aumentando. Creo que fueron la suma de varias cosas. Una explosión social por la situación, por lo que estaba pasando, se unió con un descontento social, como te digo, de la gente cansada, la gente joven de eso, que no soporta la inseguridad, que no le gusta vivir en un país con dictadura, otra gente, cada quien le afectan distintas cosas y los políticos, por supuesto, aprovecharon esa explosión para, digamos, para presionar y que se produjera un cambio. Que bueno, en este momento y al día de hoy que estamos hablando, 24 de agosto, no sé si decir que estoy optimista, estoy pesimista. Realmente a corto plazo estoy un poco pesimista, pero a largo plazo sí creo que es un proceso que nos va a llevar a un cambio en el país importante. Es un cambio que no tiene retroceso.
Bueno, toda esta historia con la Asamblea Nacional Constituyente aplacó el ánimo de la gente, lo maltrató, Sí. la gente hoy día no sabe a dónde voltear, la propia calle no es igual. Yo no estuve ahí, me hubiera encantado estar ahí, presente en medio de esas protestas. Eh, ¿Cómo crees tú se puede sentir esa gente que te rodeaba cuando estabas cubriendo esas marchas hoy día? Mira, yo creo que la gente, como te digo, llegué de Caracas hace 3 días y lo sentí, o sea, porque viví el momento como cumbre de las marchas, me vine otra vez, volví a Caracas y llegué al momento como de desesperanza total. O sea, ahorita en Caracas, en Venezuela, se respira una gran desesperanza, hay mucha rabia de que se manejaron las cosas mal. Y ya a título personal sí te digo que no creo que... creo que se tomaron malas decisiones, pero no creo que es que hayan intereses, que la oposición se vendió. Realmente yo no creo eso. Yo creo que se comunicó mal el tema de las regionales. Creo que eso se manejó mal y el gobierno es muy hábil en saber voltear la tortilla siempre. Esto que dices tú de la constituyente, nos estamos nosotros mismos creyendo que ellos sacaron 8 millones de votos. Sabemos que es falso, pero los damos por ganados solo porque ellos están ahí gobernando de forma falsa, pero al final lo logran. Y eso es como una disyuntiva que tú dices, bueno, te tumba, pero ¿por qué me tumba si al final ellos no ganaron? O sea, ellos no han ganado. ¿Cómo es posible que en un momento tan, digamos, obviamente en que el ánimo de la gente está tan deteriorado, más bien el apoyo internacional ha crecido tanto? O sea, la balanza ahora se movió para el otro lado. Antes nos quejábamos de que la comunidad internacional no hacía este conflicto suyo en la medida de que pudieran aportar de alguna manera o presionar de alguna forma para que Venezuela retomara la democracia. Y los venezolanos estábamos buscando todas las maneras democráticas de salir de este problema con la dictadura de Nicolás Maduro. Y ahora hay una desesperanza tremenda, prácticamente nos paralizamos cuando se activa en una forma que nunca antes habíamos visto a la comunidad internacional. Sí. El tema de la comunidad internacional a mí por supuesto me parece positivo todo lo que ha pasado, este momentum como de noticias y de preocupación de Mercosur, de los Estados Unidos y de Europa, de todo el mundo por Venezuela. Creo que eso lo hemos sabido aprovechar y ha sido bueno. Sin embargo, no hemos visto resultados tampoco tan concretos. O sea, Perú ha sido el único país que efectivamente ha llamado a consultas a su embajador y eso a mí me frustra un poco en el sentido de que no soporto, y esto, por ejemplo, de otros países también en el mundo, que quizás antes no nos preocupamos porque no nos había pasado. No soporto que algo esté pasando en un país así, que no haya mecanismos de protección a las democracias como más contundentes. O sea, que bueno, sí, que haya pronunciamientos, que digan una carta democrática, pero si no lo aprueban ciertos países, entonces no. O sea, en Venezuela hay una narcodictadura, están matando gente y tiene que haber manera de que el mundo actúe sobre eso. Y realmente, sí, es verdad y se valora muchísimo la preocupación, pero al final todavía no hemos visto los resultados de esa preocupación mundial. Y hay otros casos como Cuba, como Corea del Norte, otros países en África, que han vivido años frente a la mirada, digamos, tranquila del mundo, siempre peleándose. Corea del Norte, ok, es antagonista de Estados Unidos, pero permitimos que eso pase. O sea, como ciudadanos del mundo, a mí eso me frustra y digo, bueno, ahorita nos tocó a nosotros y me da mucha rabia que no haya... O sea, por ejemplo, el tema de la invasión militar o de que... ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, realmente yo no es que quiero que haya una invasión militar, no quiero malentender, no quiero mal expresarme, pero yo creo que estaría justificado que un gobierno o que una coalición de gobiernos que no quieren que gobierne unos narcotraficantes en un país por el peligro que representa para el hemisferio, tendrían todo el derecho de ir a sacarlos, como por ejemplo sacaron a Noriega. No estoy diciendo que haya una invasión, ni que haya un ataque militar, ni mucho menos, pero creo que es más importante resguardar la democracia y salvar vidas y rescatar lo que está pasando en Venezuela, que están matando a la gente sin ningún tipo de derechos humanos, que
el tema de la soberanía, o sea, con esa excusa de no injerencia, el tema de la soberanía, creo que es más importante lo otro, pero al final, bueno, el mundo es muy complicado y no es tan fácil como, No, ni tan romántico como yo lo veo, pero claro. bueno. En el tema de las denuncias hechas por la fiscal Luisa Ortega Díaz, ¿qué opinión te merece que las haga a estas alturas? ¿Es positivo, es negativo? ¿Son los mismos argumentos que el propio Tarek William Saab, quien usurpa hoy día el puesto de Luis Ortega Díaz, utiliza para descalificar, ¿no? Lo que dijo ayer mismo en Brasil? ¿Cuál es tu reflexión frente a eso? Yo creo que como venezolanos y como oposición venezolana, porque además me identifico, o sea, lo digo abiertamente, aunque sea periodista, lo digo abiertamente, me opongo al régimen de Venezuela. Hay que Yo siempre me aprovechar. cuido mucho de no hacer eso. Sí. Y yo también, por la objetividad periodística. Sí. No. Creo que es muy importante aprovechar esas cosas. O sea, la gente que, por ejemplo, ahorita ataca a la fiscal porque dice, esta tipa es de lo último, ella puso preso a Leopoldo López, sí, después nos encargaremos de ella. Pero si ahorita ella tiene documentos que pueden probar y que pueden ayudar a que efectivamente lleguemos a una salida por una vía o por la otra, yo creo que eso hay que aprovecharlo. O sea, hay que ser un poquito más hábiles. Yo siento que a veces a la oposición le falta malicia, en el sentido de que para luchar contra un monstruo de este tamaño, Un poco ingenuo, un poco naif. a veces es muy ingenua. Ajá. Y por eso el gobierno siempre nos gana cosas y momentos donde nosotros llevábamos todas las de ganar. Le falta como un poquito de eso, no estoy diciendo que fuera de los valores ni principios que ellos promueven, pero sí hay que tener un poquito más hay que ser un poquito menos naif. ¿Tú eres de los que opina que hay que participar en las regionales o no? Mira, yo opinaba cuando todo esto surgió que había que inscribirse, o sea, que había que inscribir a los candidatos, pero no que se convirtiera esa en la discusión, y creo que ese fue el error de la oposición, comunicarlo mal. Ellos han debido decir, en ese momento que todavía la situación estaba prendida, la lucha por ciertas cosas era otra, la lucha por la salida y por la recuperación de la libertad era por otros temas. Yo creo que ellos han debido decir, mira, nos reunimos los partidos, vamos a inscribir a estos candidatos en un tema de acuerdo porque es una situación, digamos, inédita. Lo que está sucediendo en Venezuela no es una situación normal. Entonces ellos han debido reunirse, han debido inscribir a ciertos candidatos y punto, y cerrar ese tema. Y no que se convirtiera en una discusión en esa campaña de que, por ejemplo, de las madres de los muertos diciendo mi hijo no puede ser alcalde ni gobernador. Eso no tiene nada que ver. O sea, digamos, un tema era inscribirlos para no perder espacio, porque no sabemos en diciembre qué va a pasar o qué iba a pasar, o en octubre, cuando en ese momento no se sabía cuándo iban a ser las elecciones. Entonces había que tener eso ahí, había que tenerlo guardado. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es que esta lucha de repente los políticos la quieran convertir en una fiesta electoral, porque no lo es. Porque recordemos que una de las propuestas, o al menos eso fue lo que pudimos conocer los periodistas de algunas reuniones que hubo con Rodríguez Zapatero, era una de sus propuestas eran las regionales. Y en ese momento que estaba todo muy prendido y la calle muy prendida, la oposición dijo no. O sea, esto no resuelve los problemas. Entonces ahora que resulta que sin mediación de Zapatero y sin nada, nosotros llegamos a unas regionales que de por sí además con un árbitro totalmente vendido y completamente desconfiable, llegamos a unas regionales. No, como que nos entrampamos nosotros mismos, y eso fue en gran parte, y eso es lo que tiene a la oposición, a la gente, al pueblo muy bravo con la oposición. Mira, entre tantas personas con las que hayas conversado acá en la ciudad de Miami, que están fuera del país, conociendo sus sentimientos, sus experiencias, ¿a qué conclusión puedes llegar en lo personal, ahora que también te tocó salir a ti? ¿Y qué reflexión puedes hacer para con las personas que siguen allá y que puedan tener algún tipo de desencanto con los que se fueron, de todas esas conversas que te quedan? Mira, Luis, te lo resumo un día que me monté en 3 Ubers en una misma tarde.
Los 3 eran venezolanos. El primero era un 6 CPC de Katia, que me dijo, yo me fui de Venezuela, me dijo, yo era el que recogía los muertos de los asesinatos en Katia. Yo era el encargado de revisar todo y me cansé, me dijo, me cansé de ver muertos. Me vine acá con una mano adelante y una atrás. Él estaba manejando Uber, ya montó hace pocos meses una compañía trabajando, o sea, todo lo que me decía era el esfuerzo, que me decía, no me importa lo que tenga que hacer, pero voy a trabajar y voy a echar para adelante. Después me monté en otro Uber ese mismo día, de un maracucho que se viene 3 meses al año, tiene a su familia en Venezuela, se viene 3 meses al año porque tiene papeles aquí, a hacer Uber para mantener a su familia con lo que gana esos 3 meses allá en Venezuela, trabajando casi, no sé, 14 horas para mantener a su familia allá. Y otro Uber, un joven venezolano, odontólogo, que me dijo, me cansé de la inseguridad, me voy a Estados Unidos a ver cómo sobrevivo, con posgrado, haciendo Uber, pero fajado, me decía, no me importa ensuciarme las manos en lo que sea, pero voy a trabajar. Ese día yo dije, mira, si algo tengo claro es que el venezolano es echado para adelante, es trabajador, y esa es la impresión que me ha dado todos los venezolanos que he visto aquí, con los que he conversado. Hay muchísimos, vale parking, Uber, mesoneros, en todos los niveles. He visto gente en todos los niveles que ha decidido venirse, pero el común denominador es el trabajo, es el echar para adelante. Y la gente que está en Venezuela, yo creo que ya no hay tanto esa discusión de los que se fueron y los que se quedaron. Ya he sentido que eso ha bajado, porque ya es un tema demasiado personal. Todo el que está allá creo que entiende que el que decidió irse tiene razones tenía o tuvo razones para hacerlo. Creo que no hay nadie que no tenga un familiar que no esté fuera del país. Y bueno, eso es muy triste, pero yo creo que la gente lo entiende y es una decisión muy personal. Uh-huh. También es esperanzador la gente que está allá. Yo tengo amigos, por ejemplo, y son cosas que me dan esperanza de la Venezuela que puede venir. Es, por ejemplo, no sé, un Roberto Patiño, un Juan Andrés Mejía, un David Smolansky, que los conozco, son amigos. Son gente, por ejemplo, los 2 primeros que te nombré estudiaron en Harvard. Les hicieron ofertas porque me consta de trabajos que podían llegar a hacer fortunas grandísimas fuera del país, y ellos decidieron volver a construir. Y eso, digamos, es una decisión muy personal, pero cada quien tiene esa vocación y tiene ese llamado dentro que quiera hacer o no. Pero esa gente me da mucha esperanza. Uh-huh. Y la que está afuera también, porque hay mucha gente que va a volver y que está aquí temporalmente o que quiere trabajar y quiere echar para adelante, uh-huh, pero llevan el país a cuestas, no se olvidan de Venezuela. ¿Tú eras consciente, viviste en un acto de conciencia plena al momento que estabas abordando el avión en el que te ibas de Maiquetía? O sea, ¿viviste ese momento como una despedida o te distrajiste pensando en otra cosa? En ese momento que ese avión agarró vuelo, ¿pensaste, me estoy yendo de mi país? Sí, bueno, yo me preparé bastante, lloré bastante antes de irme. Yo decía, me va a hacer falta ese lenguaje coloquial con el panadero, con el frutero. No, siento que no sé si voy a encajar. Me preparé mucho y lloré mucho y me costó mucho la venida a Estados Unidos, pero unos meses antes yo pude entrevistar a Isabel Allende, que la admiro mucho como escritora. Ella vivió además el exilio en Venezuela, y yo le pregunté, una de mis preguntas muy enfocada en Venezuela y en el exilio, yo le pregunté que cómo se curaba el guayabo del exilio y de irse a un país, casi llorando, porque ya yo sabía que me iba, y ella me dijo, a mí me sirvió la literatura, pero al final, ¿para qué te quieres curar? Me dice, las mejores cosas salen del desgarro, las mejores obras de arte, las mejores canciones. Ella me dijo, yo escribí La Casa de los Espíritus en Caracas, y si no hubiera sido por llegar a Venezuela, si no hubiera sido por ese desgarro del exilio, de no poder volver a Chile, quizás yo nunca lo hubiera escrito. Y fue su primera obra, su libro más famoso y conocido, y eso me sirvió. Yo dije, es verdad, o sea, ese desgarro
quizás no es tan bueno curarse de ese desgarro y de esa nostalgia con la que uno vive. Voy a tratar y me vine como consciente de eso, dije, voy a tratar de aprovechar esa nostalgia para hacer cosas buenas en mi trabajo o donde sea. Claro, pero en tu día a día vas muy pendiente de Venezuela, pero también miras hacia adelante. Sí, ¿Mm? totalmente. O sea, digamos, poniendo a un lado, no atrás, sino a un lado, el tema de Venezuela, ¿qué metas tienes ahora que estás acá? Bueno, como te decía, yo sueño con, no sé, llegar a un canal internacional grande. O sea, yo siempre he tenido como esa idea de trabajar en CNN, en algún canal grande donde pueda hacer periodismo. Si estás apuntando a Caracol, déjalo, desperte un poquito. Sí, no, ya lamentablemente esa no es una opción, pero eso, tengo esos sueños de llegar a ser una periodista donde me pueda desarrollar un canal internacional, donde quizás no esté tan, como dices tú, tan enfocada o enfrascada en la situación de Venezuela, que eso también creo que nos ha pasado a todos, todos los que hemos estado allá, a veces, y creativamente, y en términos laborales, a ti más creativamente, te debe pasar, ¿no? Sí, absolutamente. Que a veces dices, bueno, tengo que ampliar mi territorio por el mismo tema de crecimiento y de sanidad mental. O sea, te repito, uno no deja a Venezuela. Tú dedicas buena parte de tu trabajo a Venezuela, pero necesitas espiritualmente y en el tema de la concentración y el foco, ponerte metas que también apunten a la localidad donde estás, a tu nueva ciudad, tu nuevo lugar y el nuevo país y el tema internacional. Y ahí aprovecho y te pregunto ahora, el tema digital. Trabajaste con Runrunes. Las mismas plataformas digitales se han convertido, no solamente en Venezuela por las circunstancias que estamos atravesando, sino por la modernidad que estamos viviendo. Ya hoy día la gente cada vez va más al tema digital. Los canales de televisión de señal abierta, las radioemisoras de señal abierta, todos están viendo en qué forma migran ellos al tema digital. ¿Tienes intenciones de participar en estos formatos, desarrollar uno propio? ¿Tienes página en internet? Claro, no, totalmente. Y esto es un ejemplo de eso. O sea, ya no es necesario las grandes plataformas, los grandes medios para poder hacer un buen proyecto, un buen programa, ya con un nombre y que el contenido sea bueno. Ya tienes ahí un gran producto. Por el filtro de nadie. Exacto. Ya si eres tú y eres auténtica. Y eso es bueno porque pasamos como de una época de las grandes producciones, los grandes canales, ahora a que de verdad lo importante es el contenido. Y eso también se agradece a la audiencia, porque las cosas que tienen éxito es el contenido. Y las grandes casi siempre. dificultades que había antes, exacto. Casi siempre. Hay otros que, bueno. Hay grandes... Pero fíjate tú que hasta en esos casos en los cuales nosotros no estamos de acuerdo, en que un contenido que no es afín con los gustos de uno, tenga una cantidad de hits en Instagram o tenga una cantidad... Y uno no se lo explica, uno tiene que reconocer que eso identifica y conecta con una población en particular. Es verdad. Y es un éxito en otro rubro distinto al que uno... Y está bien. Ahora, uno... Ay, se me está escapando lo que te iba a decir. Las grandes dificultades que había antes también. Para que producciones de cualquier tipo pudieran llegar al cliente al final, al oyente, al televidente, y que sea el televidente o el oyente quien decida si eso es bueno o no y tiene éxito o no. Antes era un gerente metido en una oficina de Venevisión o de Radio Caracas Televisión quien decía, mira, el piloto de María Alesia no va. No me gusta, claro. Ni porque no le gusta. Y ahorita tú lo sacas y ya. Lo pones y que lo vea quien le gusta. Y ya está. Y de si pronto se tiene convierte éxito, en un éxito digital. Claro. Fíjate tú lo que pasó con Chumel en México. Exacto. ¿No? Con El Pulso de la República. Sí. Que creció solo y al final pues se negaron a vendérselo a Televisa inteligentemente. Esto siempre va a ser una puerta para nosotros los que soñamos con la libre expresión y con la calidad, con distintas calidades en los productos para los que trabajamos. Muchas gracias, María Alesia. Gracias a ti, Luis, fue un Todo placer, me encantó estar aquí. Nos seguimos viendo y escuchando y bueno, extrañando mucho tu trajo en la radio, en Unión Radio. Yo el tuyo. Y en todas nuestras plataformas. Así es, espero que volvamos a coincidir. Así es, en un pasillo. Claro que sí. No en la madrugada, por favor. Un beso, pues. Chao.